vamos a trasladar hasta Moquegua y agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Mario Rospilio Civera. Él es periodista muy reconocido en Moquegua, es director de Radio El Puerto, y le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Don Mario, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Buen día. Para mí es el gusto. Muy buen día, José. Bendiciones. A ver, yo le quiero preguntar, con toda la experiencia, con toda la trayectoria que usted tiene y con el conocimiento que tiene en los problemas del sur del país, en lo que ocurre tanto en Moquegua, lo que ocurre también en zonas colindantes, en este caso lo que ocurre en Mollendo, en Islay, en el Valle del Tambo. ¿Cómo está observando usted en estos momentos el anuncio reciente del reinicio de actividades en el proyecto Tía María? ¿Se reúnen las condiciones a diferencia de lo que ocurría en otros años? Bueno, en primer término, José, permíteme presentarme. Soy Mario Rospilio Civera, efectivamente, director de Radio del Puerto. Tengo 80 años de edad y tengo más de 60, para 61 años con experiencia periodística. Y en relación a la pregunta en concreto, ¿cómo veo el proyecto de Tía María? Es una expectativa que reina acá en toda la provincia de Hilo, porque hemos pasado ciertamente experiencias al inicio un tanto desagradables, pero después fueron recomponiéndose con la aplicación del PAMA. Esto a partir del año 70. En cuanto a la nueva administración de Estado del Perú a través del Grupo México, empezó con la etapa de modernización. Y no solo ello, sino empezó a duplicarse y un poco más la producción de cobre en la misma, y contando adicionalmente con una importante refinería, como es de amplio conocimiento, José. Ahora, hay siempre, frente a estos temas, un sector que se opone. Recientemente llegaron al Valle del Tambo, y sé que usted es un periodista bastante bien informado, un grupo de congresistas, ¿no?, planteando nuevamente su oposición al proyecto, argumentando que puede ocasionar daños ambientales a la agricultura, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido el temperamento? ¿Cómo se ha recibido esta posición de los congresistas que llevaron el último fin de semana al Valle del Tambo? Bueno, fíjate, fue una asamblea de carácter popular en Cocachacra, donde, según los reportes que tenemos, no habrían asistido ni un centenar de personas. Y fueron 7 los congresistas que llegaron. Entre ellos estuvo el congresista que está en el Parlamento por Hilo, como es el caso del abogado Víctor Cutipa. Víctor Cutipa, haciendo referencia de las experiencias que él cuenta de lo que ha vivido en Hilo. Él es natural de Puno, ya llegó maduro acá a Hilo, y entonces él cuenta ciertamente una experiencia vivida hace más de 20 años, cuando sí teníamos en efecto los humos de la fundición que eran emanadas al ambiente. Pero eso ya fue superado a partir del 70, como lo digo, en la aplicación del PAMA, y le tocó al nuevo Grupo México su aplicación. Y desde entonces tenemos ya prácticamente un limpio aire, un limpio ambiente, y no hay esa grosera contaminación que sí teníamos en un comienzo. Bueno, las tecnologías han avanzado en el mundo y la empresa Estado de Perú ha ido aplicándolas gradualmente, al extremo de que últimamente, según tenemos conocimiento, la empresa anuncia una gran inversión para duplicar, si es posible, la capacidad de la fundición con que cuenta actualmente, empleando nuevas tecnologías modernas que ya no se ve en el medio ambiente ningún nivel de contaminación. Anteriormente existían los relaves que iban al mar desde la mina de Toquepala, pero ya no, hace años esto ya se está represando en una zona que se llama Quebrada Honda, de donde incluso la empresa recupera el agua para poder ser reutilizada en el proceso de los concentrados en la misma mina. Y en lo que se refiere a Hilo, con las escorias, estas ya no son echadas al mar, al contrario, han sido recogidas del mar y echadas en tierra firme para poder mantenerlas ahí hasta que se le pueda dar una mejor vida útil a este subproducto que se da en la fundición, José. Ahora, en el caso más puntual de Tía María, don Mario, ¿usted cree que la empresa ha realizado un trabajo mucho más directo, mucho más inclusivo con la población?
para poder justamente generar ese grado de confianza que siempre se ha puesto en cuestión? ¿Se está trabajando en esa línea, cree usted? ¿Ya no hay el mismo nivel de oposición que se presentaba antes? No, ya no. Mira, yo recientemente he sostenido un intercambio informativo con unos colegas de Mollendo, y quienes me manifestaban que estas primeras últimas reacciones que se han dado, tanto en Matarani y en Mollendo, no sumaban ni 200 personas. Y en la movilización que se dio en el mismo valle, agrupando los diferentes sectores del Valle de Tambo para concentrarse en Cocachacra, no sumaban 300 personas. En total, podemos decir que unas 500 personas se movilizaron, comparativamente con lo que ocurrió años anteriores, donde se medían pues cifras mayores de 5.000, 6.000 habitantes que salían a protestar. Y es que el panorama ha cambiado ostensiblemente, porque la empresa ha venido desarrollando un intenso programa social, no solamente en Mollendo, sino especialmente en el Valle de Tambo, donde los propios agricultores, tenemos testimonio de ello, manifiestan estar muy reconocidos y que ellos esperan seguir contando con el apoyo de Estado de Perú, como que lo últimamente se ha señalado con la construcción de una represa de cerca de 60 millones de metros cúbicos que abastecería no solamente las operaciones en Tía María, utilizando un 5% de la capacidad de esta agua, y el resto, 95%, dándosela al Valle de Tambo, con la que los agricultores tendrían la oportunidad de ampliar su frontera agrícola para inclusive triplicar su capacidad agrícola con la que cuentan actualmente, José. Don Mario, con la experiencia que usted tiene con todo el tránsito periodístico, más de 60 años en el ejercicio, lo ocurrido tanto en Moquegua como operaciones mineras y lo que usted está viendo en Tía María, ¿se dan las condiciones en este momento en Tía María como para que entre en operatividad próximamente el proyecto? Yo creo que sí. Es más, el sondeo de opinión que nosotros hemos realizado tanto en Hilo como en Mollendo, en Islay y en el propio Valle de Tambo, las condiciones son más que propicias. Ciertamente persiste este grupo minoritario, alentado por estos congresistas, que a lo único que se están dedicando es a exacerbar los ánimos y a traer ingratos recuerdos de hace más de 20 años. Las condiciones actuales en las que se maneja el proyecto Tía María, creo que hacen viable el anuncio que hizo el presidente de la Corporación Sao del Perú, el ingeniero Óscar González Rocha, de que ese año sí o sí se desarrollaba la empresa Tía María, ya ingresando a su etapa de producción. Y creo que las condiciones son meritorias y porque la población de Tambo así lo viene entendiendo. Es más, José, hay un buen contingente de hijos de propios agricultores que están trabajando actualmente en la preparación de lo que es Tía María. Han sido capacitados y vienen siendo capacitados en Arequipa, en donde tengo entendido, muchos de ellos son aspirantes a ser trabajadores estables, fijos y permanentes, de un total de 1.000 puestos de trabajo que ofrece Sao de Perú en la etapa ya de producción de esta importante mina de Tía María con La Tapada, José. Estamos dialogando con don Mario Rospiglioso Vera. Él es un reconocido periodista en Moquegua, director de Radio del Puerto, uno de los más influyentes en la jurisdicción. ¿A qué cree usted, don Mario, que obedece que hoy vemos una presencia mucho más activa, mucho más proactiva de la población? Hemos conversado en los últimos días con representantes de los jóvenes de la Universidad Nacional de Moquegua, hemos conversado con representantes de colectivos en Cocachacra, en Mollendo, incluso ya con profesionales que tienen una posición mucho más abierta, cosa que no ocurría en los últimos años, ¿no? Muchos dicen por temor, muchos dicen porque había una fuerte presión. ¿A qué obedece todo este cambio, cree usted? Me parece que la población de Tambo y toda la población de la provincia de Islay, que son alrededor de 60.000 habitantes, ya le han perdido el miedo a ese tabú que fue sembrado por un grupo sedicioso que se instaló precisamente en la zona del Valle de Tambo, inclusive yendo al extremo de amenazar a la gente, pintando sus casas de manera distinta, y advirtiéndoles que si ellos no se sumaban a la protesta, al reclamo, ellos iban a recibir alguna represalia. Creo que el miedo ya se acabó, ¿no? Y en consecuencia, hoy este grupo minoritario
quiere seguir insistiendo en lo que ya no es posible. Ya la población mayoritaria de tanto del Valle de Tambo como de toda la provincia de Islay han logrado entender que sí es factible la convivencia de la minería con la agricultura, y es más, aprovechar los recursos económicos que se da por parte de la minería para el beneficio de la ampliación de la frontera agrícola en Tambo y para mejorar la calidad de cultivos, porque actualmente ciertamente hay un río que aporta a las aguas del Tambo elementos contaminantes, como es el caso del boro o de repente del arsénico, de los cuales se habla. Pero con esta nueva represa se disminuiría totalmente el indicador referente a estos metales que perjudican ciertamente a los agricultores porque no les permiten conseguir mejores cosechas, pero ya con una nueva tecnología a emplearse, con esta nueva represa, con mayor y abundante y de mejor calidad de agua, entonces las condiciones van a ser óptimas. Por cierto, los agricultores van a ser insuficientes, van a tener que... mira, te cuento una experiencia, José. Yo, en un viaje que hice hacia la ciudad de Arequipa, me toqué con dos agricultores de Tambo, del Valle de Tambo, en la zona conocida como San Camilo, que está a inmediaciones del aeropuerto de La Joya, un aeropuerto de las Fuerzas Aéreas del Perú. Y entonces, y yo conversando con ellos me dijeron que eran propios de Tambo. ¿Y qué hacen ustedes aquí en San Camilo? Bueno, se ha dado la oportunidad de tener una nueva parcela y el Valle de Tambo lo hemos alquilado. Eso me da un indicador que particularmente los agricultores que actualmente o anteriormente estaban instalados en el Valle de Tambo eran agricultores alquilados o gente que había sido traída de otros lugares con la finalidad de tenerlos como trabajadores, empleados. Entonces, pareciera como que esta gente no entendió realmente la dimensión de lo que significa la explotación minera y la convivencia que se puede tener con ello, ¿no? Por los aportes económicos que se verían ellos compensados de una manera muy importante y impactante, ¿no? Porque esto contribuiría, como reitero, no solamente a la ampliación de la frontera agrícola, sino a mejorar los terrenos actualmente de cultivo que podrían ser de amplio beneficio para todo el sur del Perú y, ¿por qué no?, también para la capital de la República, José. Don Mario, aprovecho esta conversación con usted. Hace unos días conversaba yo con un economista senior del Instituto Peruano de Economía, el IPE, quien anualmente realizan un estudio de competitividad que le denominan el INCOR, ¿no? Índice de Competitividad Regional. Y allí ubica tanto a Tacna como Moquegua como las ciudades más importantes o más resaltantes en cuanto al índice en educación, porque de alguna otra manera están muy por encima de indicadores en otros puntos del territorio nacional. Y nos gustaría conocer de parte suya, ¿qué tanto ha influenciado el aporte de la minería a través del canon, a través de las regalías, para el mejoramiento de la calidad educativa en Moquegua, tanto en zonas urbanas como rurales, por favor? Mira, José, qué interesante la pregunta. Efectivamente, si no fuera por la presencia minera acá en la región Moquegua particularmente, no tendríamos estos datos estadísticos, ¿no? Y esto nos da un gran aliento y nos hace prever que hay un futuro inmediato para el desarrollo de toda la región Moquegua, para no solamente superar las falencias que podamos seguir sosteniendo, sino para implementar nuevas opciones de trabajo, porque la dinámica que genera la economía de las minas, del desarrollo minero, contribuye no solamente a generar nuevas empresas, a generar nuevos servicios de proveedores, nuevos servicios de abastecedores, nuevos servicios de comercio, de turismo y de todas esas cosas que vemos actualmente desarrollarse toda la región Moquegua, a través precisamente del aporte económico. La región Moquegua viene recibiendo ya más de 1.000 millones de soles en aporte de canon. Si solamente Sauder lo venía haciendo hasta antes del ingreso de Quellaveco, con más de 600 millones de soles.
Entonces, es algo muy significativo. Lo que pasa es de que las brechas no han sido debidamente atendidas o satisfechas en su totalidad, porque no ha habido una buena competitividad, podemos decirlo así, a nivel de los gobernantes regionales, que han preferido destinar los recursos para poder desarrollar actividades que no son reproductivas y que no contribuyen a ampliar, por decirlo de alguna manera, la frontera agrícola, ni tampoco desarrollar la pesca industrial, que está venida a menos. Hilo siendo puerto, deberíamos de tener un nivel competitivo con Chile. Sin embargo, por caprichos de gobiernos anteriores y el actual, supongo, entiendo, no se permite la pesca industrial dentro del margen de las 5 millas, considerando que el zócalo continental en Hilo, particularmente en la zona sur, es más profundo que en el centro y que en el norte del país. Y entonces el producto anchoveta, que se traslada de norte a sur, al no tener nosotros opción de capturarla en la profundidad de las aguas en las 5 millas, esta anchoveta pasa al norte chileno, y es allí donde Chile la captura fácilmente. Entonces, falta adecuar una política nacional para que esta industria pesquera vuelva a sus años 60, a los años 70, en donde Hilo era una potencia pesquera y era una dinámica que competía con la empresa Sauder Perú en el área de la fundición y la refinería. Lo digo esto por experiencia propia, porque hemos tenido acá en Hilo alrededor de 7 fábricas harineras. Ya no eran fábricas contaminadoras, porque todas tenían un ciclo de eliminación de cualquier elemento tóxico que pudiera ir al mar. Todas estaban comprometidas a un sistema PAMA, por decirlo de alguna manera. Y entonces de estas 7 fábricas solamente subsiste una que es a nivel nacional, y otra que es local, que ha tenido que verse comprometida para asociarse con capitales chilenos, y las demás 5 han desaparecido, han sido desmontadas. Antes teníamos una flota propia de pesca industrial en Hilo. Cuando digo propia, era empresarios propios